Mi nombre es Juan Daniel Espinosa y a mí me correspondió el sistema jurídico. El sistema jurídico es el conjunto de las normas, las instituciones y los agentes que hacen al derecho que rigen un determinado territorio. Este sistema se relaciona con el diseño, la aplicación, el análisis y la enseñanza de la legislación. Sistema Common Law o anglosajón. Nace principalmente del derecho inglés y es un espejo del acontecer histórico de este país. Proviene principalmente de la época medieval, países o regiones donde se aplica. Sistemas basados en el derecho anglosajón o provenientes de la corriente de este son utilizados en Inglaterra, Gales, Irlanda y en gran parte de las antiguas colonias del Reino Unido, incluyendo Australia, Nueva Zelanda y Canadá, con la excepción de Quebec, provincia de la cual se utiliza un sistema de derecho continental en el derecho civil y el derecho anglosajón en el derecho penal, y también Estados Unidos, con excepción del estado de Luisiana, el cual por su herencia francesa utiliza un sistema de derecho continental. En Asia, Hong Kong, como antigua posesión británica, también utiliza un sistema de derecho anglosajón, la cual está garantizado por su constitución, que asegura que este sistema se mantendrá vigente pese a la soberanía retomada en China, al igual que en la India, Malasia y Singapur. En África y Sudáfrica se utiliza igualmente el sistema de derecho anglosajón. Pese a la extendida idea de que este sistema se aplica también en Escocia, eso no es efectivo, ya que cuenta allí con un propio sistema jurídico, el cual es una mezcla entre el sistema anglosajón y el sistema de derecho continental. Luisiana fue la primera posesión estadounidense en la que se dictó un código civil basado en un código napoleónico en 1804. El sistema jurídico derivado del sistema aplicado en Inglaterra medieval y que es utilizado en una parte de los territorios que tienen influencia británica se caracteriza por basarse en la jurisprudencia de las leyes. El sistema Common Law o anglosajón tiene unos principios. Se basa sobre todo en el análisis de las sentencias judiciales, las dictaduras por el mismo tribunal o alguno de los tribunales superiores, aquellos a los que se les pueden apelar las decisiones tomadas por el dicho tribunal y en la interpretación en las que las sentencias se dan a las leyes. Por esto las leyes pueden ser ambiguas en muchos aspectos, ya que se espera que los tribunales las califiquen. Sistema Common Law o anglosajón. Se basa sobre todo en el análisis de las sentencias judiciales dictadas por el mismo tribunal o alguno de sus tribunales superiores, aquellos a los que se les pueden apelar las decisiones tomadas por el dicho tribunal y la interpretación que en estas sentencias se dan a las leyes. Por eso es que las leyes pueden ser ambiguas en muchos aspectos, ya que se espera que los tribunales las califiquen, o esto ya lo han hecho sobre leyes anteriores pero similares. Este es el motivo por el cual Estados Unidos aún se enseñan las normas de la época colonial inglesa. Las características. No siempre existe una constitución escrita o leyes codificadas. Las decisiones judiciales son forzosas. Las decisiones del tribunal de última instancia pueden ser anuladas por el mismo tribunal o a través de la legislación. Amplia libertad de contratación. Son pocas las disposiciones implícitas en contrato de ley. Sin embargo, las disposiciones protegen a los consumidores privados, pueden ser implícitas. Generalmente todo está permitido si no está prohibido por la ley. La situación actual. A pesar de ser ampliamente utilizado en varios países, actualmente la diferencia entre los sistemas de derecho anglosajón y continentales cada día es más difusa, sobre todo por la tendencia a codificar el derecho anglosajón y reunir las normas dispersas en diversas sentencias en un solo cuerpo de normas. Así ha sucedido, por ejemplo, en el estado de Texas, Estados Unidos de América. Buenos días, mi nombre es Laura y me tocó el sistema civil Laura, que es un sistema jurídico originado en Europa y es intelectualizado en el marco a finales del derecho romano. Los países donde se aplica este sistema son los países de origen de un bajo sistema de derecho civil, que son típicamente enente a aquellos que fueron colonias o protectores franceses, holandeses, alemanes, españoles, portugueses, y incluyendo varios de Centroamérica y Sudamérica.
y asimismo como la mayoría de Europa Central y Oriental de Asia del Este. En su síntesis, la familia jurídica del Civil Law es el romano-germánica. En la culprina, no. Buenos días, mi nombre es Laura Nera Trujillo y les vengo a hablar del sistema Civil Law, que es un sistema jurídico originado en Europa y es intelectualizado en el marco de finales del derecho romano. En su síntesis, la familia jurídica del Civil Law es la romana germánica en la culprima del derecho codificado en el lugar de la jurisprudencia. En el uso general, el derecho civil también significa que las normas que rigen los asuntos del derecho privado, en este sentido, también contrasta con el derecho penal y en menor medida en el derecho público. Los países o regiones donde se aplica este sistema son los países que se rigen bajo un sistema de derecho civil, que son típicamente aquellos que fueron colonias o protectores franceses, holandeses, alemanes, españoles, portugueses, incluyendo varios de Centroamérica y Sudamérica, asimismo como la mayoría de Europa Central y Oriental hacia Asia del Oeste. Una de las características de este sistema es que generalmente existe una constitución escrita basada en códigos de la ley específicos, como por ejemplo los códigos que cubren el derecho corporativo, el derecho administrativo, el derecho arancelario y el derecho constitucional, que son consagrados derechos y responsabilidades en básica. Sin embargo, el derecho administrativo tiende a ser menos codificado y los jueces del derecho administrativo se comportan más como jueces del common law. Solamente las promulgaciones legislativas son consideradas como fuerza de ley, que son los jueces que tienen poco alcance. En algunos sistemas como Alemania, las publicaciones de catedráticos del derecho tienen una influencia significativa en las cortes. Ahora vamos a hablar del sistema continental. El sistema continental en ocasiones es denominado sistema romano-francés o sistema romano-germano-francés, que es el sistema jurídico derivado de aquel que es aplicado en Europa continental y es aplicado en cuyas raíces que se encuentran en el derecho romano. Ahora hablaremos del sistema continental, que en ocasiones es denominado sistema romano-francés o sistema romano-germano-francés, que es el sistema jurídico derivado de aquel aplicado en Europa continental, cuyas raíces se encuentran en el derecho romano, germano y canoico en el pensamiento de la Ilustración, y que es utilizado en gran parte de los territorios europeos y en aquellos colonizados posteriormente a lo largo de la historia. Sus principios se basan sobre todo en la normativa emanada por los poderes legislativos y ejecutivos, y estos dos órganos emanan normas dotadas de una legitimidad democrática que son interpretadas y aplicadas por el Poder Judicial. Los países o regiones donde se aplica son en los países europeos y latinoamericanos que adoptaron este derecho en sus países, como el de Japón, China, Turquía y Filipinas, que son comprensibles gracias al derecho romano, que es forzosamente ligado a la legislación comparada. En su síntesis, el sistema jurídico es derivado del sistema aplicado en Europa y es utilizado en gran parte en los territorios europeos y en aquellos colonizados por esto a lo largo de la historia. Se caracteriza por basarse más en la ley que en la jurisprudencia. En sus características también su principal fuente es la ley, y antes que la jurisprudencia, porque en sus normas están contenidas en cuerpos legales unitarios, ordenados y sistemáticos como lo son los códigos. Buenos días, mi nombre es Leonardo Valderrama. Voy a hablarles del sistema constitucionario. Es un conjunto de costumbres, prácticas y creencias que los pueblos indígenas y las comunidades locales aceptan como normas de conducta obligatorias que forma parte intrínseca de sus sistemas sociales y económicos y su forma de vida. Los países o regiones donde se aplica es Argentina, España,
Francia, Italia. Los principios son una fuente subsidiaria de segundo grado y se recurre a ellos en defecto de ley y de costumbre para resolver un hecho. Se incorporaron a nuestro ordenamiento jurídico por la inspiración directa del Código Civil Italiano de 1865. En realidad no son normas propias entre dichas, sino ideas capaces de inspirar todo un conjunto normativo, teniendo que ser aplicadas por el juez a falta de ley y de costumbre, pero también pudiendo servir como la interpretativa. En síntesis, se refiere a las leyes, las prácticas y las costumbres de las comunidades indígenas y locales, que son inherentes a su modo de vida y forma parte central del mismo. Las leyes constitucionarias están arraigadas en la cultura y los valores de una unidad o sociedad indígena. Las normas de conducta aceptables y tienen una observancia estricta entre los miembros de la comunidad. Como característica, consiste en un repertorio de costumbres reconocidas y compartidas colectivamente por una comunidad, pueblo, tribu, etnia o grupo religioso, por oposición a las leyes estrictas que emanan de una autoridad política legalmente constituida, cuya aplicación incumbe a la autoridad, generalmente al Estado. El sistema mixto jurídico, los sistemas jurídicos mixtos o familias jurídicas buscan conciliar dos ordenamientos jurídicos diferentes e históricas. Este estado surge en países con tradiciones jurídicas que experimentan en la influencia de otra cultura. En los países donde se aplica es Angola, Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, Botswana, Burkina Faso, Camboya, Chad, Corea del Sur, Eritrea, Etiopía, Fiji, Filipinas, Gambia, India, Israel, Japón, Kazajistán, Kirguistán, Lesoto, Líbano, Malasia, Mauricio, Myanmar, Nepal, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Surinam, Tailandia, Taiwán, Uzbekistán y Zimbabue. La síntesis consiste en distinguir las normas jurídicas de todas las demás normas por el hecho de prescribir sanciones y luego estipular que un sistema ajurídico es un sistema constituido por normas jurídicas. Hemos visto que esta visión del derecho oscurece la gran variedad de reglas que constituyen un sistema jurídico moderno y que parece pretender distinguir una norma jurídica por cierta conducta o contenido característico y no por su pertenencia a un sistema a que pueda ser calificado de jurídico. O sea que el procedimiento más esclarecedor es definir norma jurídica a partir del concepto del sistema jurídico y no definir sistema jurídico a partir de la noción de norma jurídica. Característica. La característica más importante del sistema es que reúne características de dos o más tradiciones jurídicas en un solo, además de incluir
tradiciones locales. Suele considerarse que los sistemas mixtos procuran armonizar los sistemas romano-germánico y el anglosajón, pero no se trata de exclusivamente la convivencia de estar dos familias. Un ejemplo de ello es el sistema jurídico de Israel, que combina el derecho religioso judío o mosaico al anglosajón, heredado como consecuencia del mandato británico, el derecho otomano e incluso el derecho islámico. Buenos días, mi nombre es María Yanina Olaya Busto. Yo les voy a hablar del sistema jurídico religioso y del sistema jurídico socialista. El sistema jurídico religioso pertenece a la familia jurídica religiosa. Las religiones donde se aplica son el derecho hebreo, el derecho musulmán, japonés de Estados Unidos, el canónico que se dio en Roma y es el que se ha extendido a través de países de Latinoamérica, y el sistema hindú. Como síntesis, el derecho hebreo está basado en principio de leyes, el derecho musulmán en normas, leyes y costumbres. El derecho japonés es un derecho de uso y moral que regula la conducta del individuo. El derecho de Estados Unidos es un derecho que se deriva del derecho anglosajón y de leyes y reglamentos. El derecho canónico se constituye en el ordenamiento con sus propios códigos articulados y ordenamiento del mismo. Y el derecho hindú está basado en textos y sustenta la unión del género humano. Los principios, los sistemas o conjuntos jurídicos tienen elementos constitucionales, cuerpos filosóficos, jerarquías, fuentes, como decíamos, elementos que en definitiva suponen un relieve de coincidencias, no me equivoqué, es coincidencia. Buenos días, mi nombre es María Yanina Olaya Bustos. Yo les voy a hablar del sistema jurídico religioso y el sistema jurídico socialista. El sistema religioso pertenece a la familia jurídica religiosa. Las religiones donde se aplica son el derecho hebreo, el derecho musulmán, el derecho japonés, el derecho de Estados Unidos, el derecho canónico que se dio en Roma y es el que se ha extendido a lo largo de Latinoamérica, el derecho hindú. La síntesis, como el derecho hebreo está basado en principio de leyes, el derecho musulmán en normas, leyes y costumbres, el derecho japonés es un derecho de uso y la moral que regula la conducta del individuo. El derecho de Estados Unidos está basado en el derecho anglosajón, en las leyes y los reglamentos. El derecho canónico constituye un ordenamiento con sus propios códigos articulados y el derecho hindú está basado en textos que sustentan la unión del género. Los principios son el conjunto de sistemas jurídicos tienen elementos institucionales, conceptos filosóficos, jerarquías, fuentes, como decíamos, elementos que en definitiva ponen en relieve las coincidencias y analogías entre ellos. Las características son dentro de los sistemas del derecho religioso son el canónico, el derecho hebreo, islámico, etc. Y el sistema socialista está basado en consideración con una etapa en la cual que el hombre quería hacer una evolución hacia un sueño en el que no existieran clases sociales, no existieran enajenaciones, es decir, que se terminara la lucha del hombre contra el hombre. La sociedad socialista está estructurada en economía y políticas consideradas como forma única, en la cual el gobierno tiene el poder absoluto de los países que están gobernando. Los países o religiones donde se aplica tuvieron raíces romanistas antes de aparecer en el socialismo a partir de la revolución de bolchevique en 1917 en Rusia. Como síntesis, los sistemas jurídicos socialistas se centraron en la regulación de la propiedad de los medios de producción, de modo tal que los mismos estén orientados al bienestar público, sean establecidos en titularidad estatal, comunitaria e incluso privada. Según el sistema específico que se trate, la mayoría de los sistemas jurídicos socialistas existen subsistemas especiales para la propiedad y la gestión de la tierra, adoptados en muchos casos por los sistemas cooperativos o de comunitarios. Estos sistemas se dieron, o los autores principales de todo esto, podemos destacar a Karl Marx, a Friedrich Engels, pues son los que tuvieron como esta idea y los que han inspirado a países que se han querido enfocar en ese sistema socialista. Los principios son todos los sistemas jurídicos conocidos sancionados por el Estado socialista.
que adoptaron el derecho continental, el derecho de mayor aceptación mundial, caracterizado por basarse en leyes antes de las decisiones de los jueces. Con derivadas modificaciones, los sistemas jurídicos adoptados por los países socialistas se inspiraron en ideologías marxistas y leninistas. Las características bajo su sistema de economía